Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Martes 18 de mayo, iniciando nuestro ciclo de enseñanzas semanales. A partir de los martes, recuerden, 2 de la tarde, 8 de la noche. Los jueves con nuestra transmisión para la familia a las 7 de la tarde-noche. Los sábados con clase de Instituto Bíblico, Mujeres de Fe, y domingos nuestra reunión general transmitida en vivo para la iglesia. Y bueno, sean todos bienvenidos. Esta clase es del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, Jóvenes IBRI. Continuamos en tiempos de pandemia. Parece que van mejorando poco a poco las cosas, esperando en no mucho tiempo, cuando las condiciones correctas estén, poder retomar nuestras actividades. Pero mientras, continuando con la enseñanza de esta forma, y bueno, yo también pienso que esto es algo que Dios ha permitido para afirmarnos en la fe, para darnos cuenta realmente dónde hemos estado parados, cuál es nuestra seguridad, si son las cosas de los hombres, aún la religiosidad que pudimos haber construido, o si es Dios y la comunión que cada uno de nosotros debemos de tener con Él. Llevamos ya varias semanas en una nueva serie, Cuidado Joven. Hemos hablado de varias cosas que claramente ustedes saben que uno va tratando en el tiempo de la juventud, y yo les decía que es bien importante entenderlo, porque si no lo cuidamos en este momento, eso va a tener consecuencias terribles en nuestra vida y en nuestro carácter. Hoy vamos a hablar de un pecado que es muy común muy común en la juventud. Es una práctica y que también tiene que ver con el carácter de los jóvenes, de los valores, de los principios, de dónde está su vida fundamentada, y que bueno, se tiene que tener muchísimo cuidado porque hace muchísimo daño, y también puede tener, muchísimas consecuencias para nuestra vida. Hoy vamos a hablar, cuidado joven, la burla. En los jóvenes es muy común que exista la burla hacia las personas, hacia los hombres, hacia los niños, los jóvenes de su propia edad, los adultos, los ancianos. O sea, es muy común esto. Y también, tristemente, hacia las cosas de Dios, hacia las cosas religiosas, hacia la iglesia, hay burla. Hay jóvenes que utilizan esto como un mecanismo de sentirse superiores, como defensa tal vez por la inseguridad, como una forma de ser vistos, y no se dan cuenta el daño terrible que hacen a otras personas. Es muy común que aún en la convivencia entre los jóvenes, el cantar, el son de cada momento, de cada convivencia, sea el estarse burlando los unos de los otros. Y siempre se toma a veces a los más débiles, o a los más con personalidades diferentes, más calladas, o que tengan alguna circunstancia, a veces que sean pobres, a veces que tengan hasta una discapacidad. Muchas situaciones se toman este pecado de la burla, y ese es a veces lo que guía las relaciones entre los jóvenes. Le digo, esto se va acrecentando, esto se va extendiendo a lo largo de la vida, y bueno, se vuelven personas completas y totalmente irrespetuosas, y eso siempre trae como consecuencia el burlarse, ¿no? El burlarse de las cosas de Dios, el burlarse de los principios morales que están claramente en la Escritura. Aún en los principios morales de los hombres, son personas burladoras, son personas burlonas, son personas que no respetan, son personas que son hirientes, son personas que siempre están escudriñando al otro para sacarle lo malo de la persona y burlarse de ellos, hacerlos menos. Esto es algo terrible que la juventud crezca con estas circunstancias. Y les digo, es el son de cada día, es el sonar de cada día en muchos puntos de la juventud. Antes de comenzar, la vez pasada te contaba
una historia con respecto a la imprudencia que yo había escuchado. Hoy te puedo contar una historia en la que yo estuve involucrado. Iba en la preparatoria. Digo, es muy común que se hagan los grupitos y están los burloncitos del grupo, y también es muy común que estén los jóvenes que pues los toman para que ellos sean la fuente de las burlas de los demás, los menosprecian, juegan con ellos, les hacen bromas pesadas, bromas que los hieren, los lastiman. Y recuerdo alguna vez haber llegado a la preparatoria y pues estaba el chico ahí que se burlaban de él. Entonces estaba el grupo de estos jóvenes, también eran mis amigos, y tomaron a este chico, lo cargaron y lo echaron a un bote de basura, y todos riéndonos. Él se lo tomó con calma, en algún punto se enojó, pero pues éramos tantos que podía hacer. Si bien yo no participé activamente en echarlo, pues yo estaba ahí, y hasta cierto punto en un principio me causó gracia, ya después no me causó tanta al verlo a él y decir, no, pues es que esto no es correcto, pero a veces por miedo, por muchas cosas no haces nada, ¿no? Digo, y en algún momento también me causó gracia. Terminó ese episodio y pasaron varias semanas y no lo volví a ver. Después de un tiempo, como un mes más o menos, nos empezamos a enterar que me parece que en un accidente él había muerto y ya nunca más lo íbamos a volver a ver o a saber de él. Cuando nos empezamos a enterar, pues bueno, la forma como antes actuaban o actuábamos, pues fue cambiando, ¿no? Y uno se queda con un amargo sabor de boca saber que la última vez conviviste con una persona, que conviviste con esa persona, que varios convivieron, fue burlándose, menospreciándolo, desechándolo, aún transgrediendo su integridad como persona. Y ese es el último recuerdo que muchos se quedaron, haberlo tomado y echado a un bote de basura como si no mereciera el respeto como ser humano, como persona. Fue algo que la verdad todavía aún me acuerdo claramente, y digo, claramente es un pecado. A veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta de que dañamos, herimos y faltamos a los principios de Dios, y faltamos claramente al mandamiento de Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y les digo, es muy común que pase esto, y bueno, el siguiente punto es burlarnos de Dios, burlarnos de las cosas de Dios, burlarnos de la iglesia de Dios. Y hay un sinnúmero de versículos en la Escritura que hablan con respecto a la burla y a los burladores. Digo, puedes tú encontrar en la Biblia más de 60 versículos, y constantemente son reprensiones o habla de los juicios de Dios hacia las personas burlonas, burladoras. Podemos tomar un ejemplo. Hubo unos jóvenes que se burlaron y se mofaron, despreciaron a un profeta de Dios. Segundo libro de Reyes, ¿sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23, ¿sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso número 23, dice, después subió de allí a Betel, era Eliseo, dice, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Estaba el profeta en su camino, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su ministerio, y dice aquí, después subió de allí a Betel, dice, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, dice, y mirando él atrás los vio,
Dice, y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron, de ellos a 42 muchachos. Terrible situación, ¿no? Vino un juicio aquí vemos estos 2 puntos, ¿no? Era un profeta de Dios, se estaban burlando de él, era un hombre, salieron una cantidad de muchachos, le vieron a él y bueno, vieron aquí se ve claramente una condición física que él tenía. Y se empezaron a burlar de él y le gritaban, sube calvo, o sea, de una forma hiriente, de una forma terrible. ¿Y qué hizo el profeta? Dice, los maldijo en el nombre de Jehová, dice, y salieron 2 osos del monte y despedazaron a muchos de estos muchachos. Es decir, fue algo fulminante contra ellos. También vemos a Job hablando de jóvenes que lo ridiculizaban y se burlaban de él. ¿Sí? Pero ahora, dice, se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Ahí puedes leerlo en Job 30, en el 1, en el verso 2, en el verso 15. Toda esta parte habla de estos jóvenes burlones, burladores y que causaron terribles molestias, terribles juicios, terribles situaciones. Job se queja amargamente de esta situación, ¿no? De jóvenes ridiculizándolo, y así podemos encontrar una cantidad de versículos donde hablan hombres de Dios, aún siervos de Dios, aún ministros de Dios, y dicen, es que estos jóvenes o estas personas se burlan y están ahí constantemente desechándome, desperdiciando sus palabras en contra de las demás personas. Y hay gente que es así, que se mofa y es burladora de las personas. Los atenienses se burlaron una vez de la esposa de Sula. A ellos casi les costó la destrucción de su ciudad. ¿Por qué? Porque provocaron de una forma tan indignante a ira a este hombre que bueno, les costó cara la situación. Y te decía, puedes ver a lo largo de la escritura una y otra vez reprensiones y exhortaciones con respecto a la burla. Dice Proverbios 1:22, dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Dice, ¿y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dice ahí, cuando en esta parte de los versos, ¿no? Cuando el clamor de la sabiduría dice, volveos a mi reprensión, el verso 23, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí que empieza a ser cada vez más claro, ¿no? Que es algo que desagrada completa y totalmente a Dios. Dice, ¿hasta cuándo los simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar? Dice, los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice, vuélvanse a mi reprensión. Dice, yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes, dice, y les haré saber mis palabras de sabiduría. Entonces debemos de considerar el daño terrible que podemos hacer a las personas, ¿no? Y hablando un poco más de las situaciones sociales que se dan, ustedes conocen estas palabras, ¿no? El bullying, el acoso hacia los jóvenes, hacia los niños, desde muy pequeños hay niños que sufren muchísimo por personas, por niños a veces que no son enseñados en sus casas a respetar a los demás, y toman a un niño y se burlan, lo ofenden, lo lastiman, lo menosprecian, lo desechan, al grado que han llegado a suceder situaciones terribles en la sociedad. A veces hasta situaciones, bueno, que serían indecibles, ¿no? Ustedes conocen tantas situaciones a veces en las escuelas de violencia, de tiroteos, y si bien no puedes excusar a veces a los jóvenes por los hechos que han cometido, pero cuando ves de fondo atrás que ha existido un acoso terrible, una burla constante hacia cierto tipo de personas, hacia ciertas personas, dices, es que tenemos que tener cuidado con esto, tienes que parar eso.
Tu convivencia no puede ser fundada y cimentada en esto. Tienes que tener muchísimo cuidado. Ve a estos jóvenes que se burlaron del profeta y fueron destrozados de un momento. El mismo Señor habla en este libro, en Proverbios, este libro de sabiduría, dice: ¿hasta cuándo los burladores van a seguir deseando el seguir burlándose de la gente? Dice: vuélvanse a mi reprensión, es decir, desechen eso, arrepiéntanse. Dice: yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, dice, y les haré saber mis palabras. Van a tener una convivencia completa y totalmente diferente, completa y totalmente bendecida. No es el camino, no es la forma. Tienes también que considerar seriamente los castigos que han recibido los escarnecedores y burladores a través aún de los juicios que Dios hace sobre estas personas, aún de los pagos que estas personas tienen por ello. Un burlador al final siempre termina en ruina, siempre termina solo, nunca tiene verdaderas amistades, nunca tiene verdadera comunión con Dios, a veces ni siquiera la desea claramente, ¿no? Dios también advierte claramente, le decía el segundo punto, es cuidado con aquellos que se burlan de la iglesia, del pueblo de Dios, de Él mismo. Mucho cuidado con esto no puede tomarse a la ligera. Segundo libro de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, dice, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos cómo se burlaron en presencia del Mesías, en presencia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo advierte a sus discípulos. Marcos 10:32-34 dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, dice, y estaban perplejos, dice, y los que le seguían tenían miedo, y tomando, y dice, aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, dice, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, dice, y se burlarán de él, y le escupirán, dice, le azotarán y le maltratarán, dice, y 3 días después, dice ahí, resucitará. Lucas 22:63 dice: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia, ya que había sido encarcelado, dice, se burlaban de él, dice, y le golpeaban, y vendándole los ojos, dice, le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, dice, blasfemando. Y ciertamente, como leíamos en segundo libro de Crónicas, Dios no lo iba a pasar por alto, dice, hasta que subió la ira de Jehová aún contra su pueblo, dice, y ya no hubo más remedio. Si lo ponemos a menor escala, pues está ahí el burlón, y llega un momento al que recibe tal burla que se cansa, ¿no? Y llega un momento en que dice, ya no más, y lo pone en su lugar de un momento a otro. Seguramente lo has visto estos videos en el internet. Pero bueno, eso es lo de menos. Imagínate cuando vas en contra del Dios creador y te burlas de su iglesia y te burlas de su palabra y la desechas y la menosprecias. Te decía, hay una cantidad de versículos que advierten en contra de esto, aquellos jóvenes que se burlan de sus padres, que los menosprecian, que menosprecian a sus madres, tendrán su castigo. Aquellos jóvenes que se burlan de las cosas de Dios, que no toman en serio las cosas de Dios, reciben su castigo, ¿no? Detente. Aquí el mensaje principalmente es a los burladores, a los que continúan con ese tipo de prácticas. Cuidado, joven. Detente con respecto a la burla. No te burles de tus amistades, no te burles de tus padres, no te burles de las personas mayores, no te burles de los ministros, no te burles de la gente, no te burles de Dios. Digo, aún en la historia hay una cantidad de relatos históricos,
personas que se burlaron de las demás personas, se burlaron de reyes, retuvieron su cometido. Hay una cantidad de relatos de personas, aún de personas en poder, que se burlaban y menospreciaban a la iglesia, que la perseguían, que la desdeñaban, y tuvieron prontamente su juicio de Dios, aún cayeron a la muerte. El último versículo que te voy a hablar de esto, digo, porque cuando empezaba a ver esto, es que son una cantidad de versículos que hay con respecto a esta exhortación. Es Gálatas 6:7, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, dice, eso también segará. Detente. Esto sí claramente te va a llevar al juicio de Dios. Te va a llevar a tener consecuencias terribles. Hay historias terribles aún en la humanidad de jóvenes que se sentían por encima de los demás, se burlaron de la persona equivocada y terminó ahí su vida. Llegó un momento en que Dios ya no va a permitir que sigas con esas burlas contra Él, contra su iglesia, contra los hijos de Él. Y va a venir su juicio a tu vida. Es algo que tienes que tener mucho cuidado. Es un camino. La burla, el burlador, va camino a la muerte, a la destrucción. Y podría decirte, estos son de los que más rápido van. ¿Sí? No te valgas de lo que realmente crees que eres, o si eres mayor, o si eres más fuerte, o si eres más inteligente según tú, o más capaz. No te valgas de decir, bueno, esta persona vale menos, esta persona no merece mi respeto, porque no sabe, porque no entiende, porque no conoce, porque tiene una deficiencia, por cualquier otra situación. No te valgas de este tipo de cosas y no las permitas. Si bien no te puedo decir que tienes que tener sabiduría, no te vas a meter a veces en problemas que te van a resultar terribles, pero no participes de ello. No participes de ello, no participes de este acoso, no participes de esta burla contra tus compañeros, contra esa persona que tú sabes que todos se burlan porque es algo que sucede. Tal vez ahorita podría ser menos porque no estás en el colegio, no estás en la convivencia constante, pero en su momento regresarás y sabes que siempre hay alguien del cual se burlan. No participes de ello y trata de hacer algo para que se detenga. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios, es algo de lo cual Dios no se agrada. Deténlo, primeramente en tu vida, y trata de marcar una diferencia con los demás. Tú eres cristiano, tú eres creyente, tú eres la luz del mundo, tú reflejas la luz de Cristo. Cuidado, joven, con la burla. Esto es todo por hoy. Considéralo, en verdad es un problema gravísimo en la juventud. Y bueno, si Dios quiere, nos seguimos viendo en la próxima enseñanza. Seguimos orando por ustedes, pidiendo a Dios por sus vidas. Estamos para servirles. Dios los bendiga. Hasta pronto.